la parencia de la parturienta. En pequeños animales lo vemos así, en grandes animales lo denominamos la fiebre de la leche, que a pesar de que no da fiebre, se le denomina así. Pero todo se basa en la hipocalcemia que puede producir esta enfermedad por un exceso de demanda o por una deficiencia nutricional. Normalmente se ven en las vacas adultas, caracterizado por una disfunción neuromuscular progresiva, por un colapso cardiovascular y un marcado estado depresivo. ¿Cuál es el mineral necesario para la contracción muscular? Calcio. Si no hay calcio, el animal entra en depresión, entra en hipomotilidad. Entonces el animal simplemente cae. Hipocalcemia o la tetanía de la parturienta se define directamente así. Para ello tenemos simplemente el metabolismo del calcio, que recuerden que va en base al ergosterol. Y el ergosterol en contacto con los rayos ultravioleta se transforma en vitamina D, por el dihidrocolecalciterol. El dihidrocolecalciterol pasa a calciferol, y el calciferol pasa al hígado y él pasa al 25 dihidrocolecalciterol. No, al 25, porque después pasa al riñón y se le agrega una oxidasa alfa y el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Porque recuerden que necesita el hígado, necesita el riñón y necesita la piel para poder generar vitamina D, que va a ir al intestino a aumentar la absorción de calcio. Por eso que es importante llevar sol. Sobre todo en esos países nórdicos donde nunca ven el sol, ellos son predisponentes a generar estas hipocalcemias y huesos osteoporosis. Ahora, ¿cómo se regula este mecanismo? ¿Qué hormona regula el calcio? La paratormona. Yo soy la hombre. ¿Qué es esa? Uno me corrigió el potasio y decía potasio. El potasio. Y el ACTH con el potasio. O sea, coloqué en esa pregunta cualquier locura. La respuesta era no, es paratormona y regula calcio. El que me dijo no, está mal, porque no me la justificó. El que me dijo no, porque el ACTH no regula el potasio, también está mal, porque eso fue porque es un no porque no. El que me dijo no, porque es la paratormona, pero no me dijo que era del calcio y no del potasio, tiene 0,5. Y así corregí. Sabían que estaba mal, sabían que era una hormona, pero uno no me contestaron que era el calcio. Paso. Por eso es un desastre. Ahora, la paratiroides. Que la paratiroides no es nada más que 4 glandulitas específicas que se encuentran dentro de la tiroides. Porque esta es la tiroides y dentro de la tiroides hay 4 puntos que conforman la paratiroides, que produce la paratormona, reguladora del calcio. Todo esto debe estar en condiciones normales, en contacto con el sol, el aporte alimenticio y la conformación de los huesos. Recuerden también que el calcio se fija como cristales de hidroxiapatita. Pero ¿para qué es necesario? ¿Qué aparte o sea, qué necesita el calcio para fijarse en el hueso? D3. No, la vitamina D lo absorbe. La vitamina D lo que hace es aumenta la absorción. Y el fósforo y se almacena, perfecto. Pero usa el fósforo, magnesio, calcio, selenio, minerales y forman los cristales de hidroxiapatita y se absorben y se empaquetan en el hueso. Porque el hueso creo que sirve para almacenamiento. Pero ¿cómo se fija? ¿Cuál es lo necesario para fijar esos cristales de hidroxiapatita en el hueso? 2 específicamente. Vitaminas. El ácido ascórbico o vitamina C, una vitamina y una hormona. El estrógeno. El estrógeno es necesario para la fijación del hueso, del calcio en el hueso. Los estrógenos endógenos que produce el hombre siempre van a ser constantes, porque siempre manejamos ciertas cantidades de estrógeno. Algunos manejan un poquito más, pero las cantidades de estrógenos constantes siempre son necesarias para la fijación del
del hueso. Predisposición de la mujer, que cuando los ovarios se agota su reserva de óvulos, dejan de producir folículos, dejan de producir estrógenos, disminuye la fijación del calcio, necesitan parches de estrógeno después de los 50. Si no lo hacen, generan osteoporosis. Esa es la predisposición de osteoporosis en la mujer, es por deficiencia de estrógeno. Ahora, si hay una demanda exacerbada por alta producción de leche en estas vacas, puede generar esta tetania puerperal, no solamente en bovinos, sino también puede producir en caninos. Aproximadamente el 75% de todos los casos de fiebre de leche en ganado lechero que ocurren las primeras 24 horas postparto, mayor demanda. Incrementa con los partos, con niveles de producción más altos, por supuesto. Es rara en el ganado de carne porque no es por tanto producción de leche, entonces no hay tanta predisposición. Un abrupto comienzo de la síntesis láctea en la ubre produce una demanda aguda de calcio, como resultado de unas concentraciones de calcio sanguíneo significativamente en el momento del parto. O sea, si hay alta producción de calcio, hay una disminución en la ingesta, porque recuerden que estamos en el último estadio, en el tercio de la gestación, por ende hay una disminución de la ingesta. Si hay mucha demanda, ¿de dónde va a sacar el calcio? Del hueso. Entonces los huesos se debilitan y a medida que se van debilitando, el animal empieza a generar dolor en el momento del caminar. Y si genera dolor, porque empiezan a agotarse las reservas óseas, entonces lo siguiente que continúa como reserva de calcio, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda reserva de calcio más grande después del hueso? Específicamente el retículo sarcoplasmático, o sea, el músculo. El músculo tiene grandes cantidades de calcio, evidentemente porque se necesita calcio para poder contraer. Entonces, por eso es que las mayores reservas están primero en el hueso y segundo en el músculo. Y por eso cuando hay tetanias puerperales son tetanias tónicas. Entonces, cada vez que hay la fiebre de la leche o una tetania puerperal, siempre va a estar el animal en tonicidad. Entonces ustedes van a ver como esos tremores de los músculos focalizados, porque en ese movimiento irregular que vamos a conseguir en el músculo, ese músculo se está destruyendo ahí en esa zona específica para liberar más calcio y poder producir una homeostasis. Eso pasa. ¿Mediado por quién? Por la PTH. Punto. Ahora, también puede pasar en pequeñas especies la misma predisposición. Tenemos las diferentes etapas donde hay podemos ver ciertos signos, podemos ver animales febriles, con unas orejas pueden estar frías porque empieza la hipoxia. Algunas veces rechinan sus dientes, eventualmente desarrollan incoordinación porque entonces empiezan a haber una definición en el calcio. Y las vacas están en decúbito, somnolientas y muestran parálisis flácida. Inicialmente en decúbito external, frecuentemente en posición de flexión, cefalea lateral, porque siempre están en lo que se llama el autoastótono. Pueden forzarse a levantarse. Eventualmente la vaca adopta una posición en decúbito lateral, cae en coma y muere. Pero hay un punto importante en esto, que el animal intenta por levantarse. No tiene fuerza suficiente porque hay una hipocalcemia a medida de que va aumentando la producción. ¿Podría decir que el coma? ¿Ah? ¿Podría decir que el coma? El coma es una parálisis nerviosa total. No hay tonicidad. Porque aquí en este punto hay básicamente una muerte cerebral. Donde los impulsos nerviosos, por más que existan, no hay movimiento, entonces totalmente frágil. Aquí se agotaron todas las reservas de calcio. Pero hay un punto importante acá. Lo que me interesa de ustedes cuando hablen de tetania puerperal es que es por deficiencia de calcio. Si hay una deficiencia de calcio no hay contracción. Pero la homeostasis del calcio hace que haya tonicidad. Es un estadio tónico.
puede pasar a medida que se va agotando a flácido, pero es tónico. Entonces el animal puede llegar a un estado de tonicidad, pero siempre está en depresión. Y es a consecuencia de un posparto. Entonces ya tenemos historia, ya tenemos clínica, no solamente en pequeñas especies, que en pequeñas especies siempre es un poquito después. Pero ¿cuál es el punto importante? Medir las concentraciones de calcio. Si las concentraciones de calcio caen por debajo de los 7 miligramos por decilitro, es donde hay la sintomatología de hipocalcemia. Convulsiones normalmente se asocian a la pérdida de las concentraciones ni a incontinencia urinaria, o sea, no es de origen de tipo metabólico renal. Las convulsiones son por hipocalcemia, porque si no hay calcio en el cuerpo, lo saca de los músculos. ¿Y cómo lo saca? Destruyendo el músculo. ¿Y cómo destruye el músculo? En convulsiones. En tremores. Signos tempranos indicativos de hipocalcemia. Hay algo especialmente en el gato que incluye letargo, anorexia, intensa fricción facial y jadeo. Y el ejercicio de extracción del estrés puede incluir aparición incluso o empeorar los signos clínicos. En el examen físico puede encontrarse fiebre y abdomen tembloroso. Podemos observar así miembros extendidos, pero en este caso miembros extendidos tanto anteriores como posteriores. Si fuese miembros posteriores en clonus, porque aquí están en tono. Si fuesen miembros extendidos anteriores y los miembros posteriores clónicos, o sea, flácidos, ¿cuál sería el signo? Nervioso. La posición del descerebrado. ¿Y cómo se llama esa posición del descerebrado? Sheep-Sherrington. Pero es miembros anteriores flexionados, eso es el examen pasado, flexionados en tónico, pero miembros posteriores flácidos. En este caso tenemos miembros anteriores en tono y miembros posteriores en tono, porque es una hipocalcemia. Entonces siempre va a estar con unas altas concentraciones de calcio a medida por el metabolismo. Siempre va a estar en tono. El diagnóstico se basa en base a las concentraciones clínicas, se descarta cualquier otra patología de base, conseguir bajas concentraciones por debajo de 7.5 miligramos por decilitro de calcio no confirma el caso. Punto importante, si hay toda la historia clínica y toda esta sintomatología y vamos con la historia postparto, se le agrega, se estabilizan las concentraciones de calcio y punto. No pasa nada. Se prevé con el control la administración de sales de calcio previo al parto. Lo que debemos mejorar la dieta. Se puede utilizar incluso calcitriol, que es vitamina D sintética, para estimular la absorción y corregimos el calcio, que es en este caso que lo vamos a conseguir, el calcitriol. Calcitriol no es nada más que un fármaco que es dependiente de vitamina D, que si es vitamina D, su función principal es la absorción, estimular la absorción de calcio. Punto. Contraria de la hipomagnesemia. Ahora, ¿cómo entienden ustedes la hipomagnesémica? Fácil. Aquí tenemos el magnesio. Y nos vamos para esto que se llama. ¿Cómo se llama esto? No, sinapsis es la conexión con el interno. Botón sináptico. El botón sináptico. En el botón sináptico, la membrana presináptica y la membrana postsináptica, en una condición nerviosa, cuando estamos hablando del carácter nervioso, el magnesio es necesario para la liberación de las vesículas, de los neurotransmisores, pero dentro de la neurona. Dentro de la neurona. Fuera de la neurona, el calcio junto con el magnesio dan la mano para la liberación de esas vesículas neuronales. Pero si el magnesio está por fuera de la neurona, es lo que es un competidor, un receptor, él compite con los receptores de la membrana presináptica y la membrana postsináptica para el GABA, que se llama neuroquímica. ¿Qué pasa? Si bloqueamos el calcio, la entrada de calcio, no hay adhesión de la vesícula presináptica para la membrana sináptica, no hay liberación de este neurotransmisor, que es más común. ¿Cuál es? ¿Cuál es el neurotransmisor más común? La acetilcolina.
No hay liberación de acetilcolina, no hay entrada de sodio, no hay entrada de calcio, no hay potencial de calcio. Punto importante. El otro, el calcio también tiene que estar indispensable para el sitio C de la troponina, para que puedan mover la miosina, para que se una con la actina y producir la contracción muscular. Si no hay magnesio en esta actina y miosina, no hay unión de la cabeza de la miosina con la troponina, por ende no hay contracción muscular. Entonces ya bloqueamos la vía nerviosa y ya bloqueamos la vía muscular. ¿Qué es lo característico de las tetanias hipomagnesémicas? La flacidez. Básicamente cursa con los mismos signos de la tetania posparto, pero no es tónico, es crónico. Básicamente es un coma flácido. Entonces siempre se presenta en cualquiera de las categorías bovinas, no necesariamente es predisposición de la leche. Las vacas con alta producción son las más de alto riesgo porque tienen mayor consumo. Pero resulta que este mayor consumo lo hacen por el consumo de pastos frescos. Y los pastos frescos de rebrote tienen grandes cantidades, poca cantidad de magnesio. Como hay poca cantidad de magnesio, hay una hipomagnesemia sistémica que predispone a eso. Ahora, el cuadro clínico es más agudo en compañía de la hipocalcemia. Hay hiporexia, hay apresión y ansiedad, hay hipogalactia, hay disminución del contenido graso de la leche, hay fasciculaciones musculares, esos movimientos involuntarios que podemos observarlo. Los niveles séricos de magnesio pueden aparecer signos de manía, porque entonces recuerden que también está por la parte nerviosa, entonces puede haber incoordinación o el animal empieza a tener movimientos involuntarios raros, empieza a caminar por el establo, no se va con el rebaño, entonces empieza a tener una conducta anormal. Hay hipomotilidad ruminal, esta plasticidad muscular, los signos vitales tienden a ser dentro de los rangos normales, pero las membranas mucosas se hacen visibles. ¿Cómo es eso? Se vuelve flácido, entonces no hay tonicidad y empieza a exponer las membranas mucosas, empieza a observarse esas membranas mucosas porque no hay ese tono muscular, no hay esta contracción normal, no es ese animal que recuerden que nosotros para mantenerlos erguidos, nosotros tenemos una contracción constante entre los flexores y los extensores, pero lo controlamos tanto que básicamente es imperceptible, pero en ese preciso instante está ocurriendo. A medida de que va disminuyendo ese tono, entonces empieza a observarse esa glucosa. Entonces el animal empieza a observarse esos blefarospasmos, empieza a haber nistagmus porque hay daño a nivel de las neuronas, prolapso del tercer párpado, convulsiones clónicas, y empieza un animal lompitótono y hay rigidez del descerebrado. Entonces aquí empiezan los animales que cursan con estos signos. ¿Qué pasa? Estos signos tienden a ser más hiperagudos porque son de bloqueo neuromuscular, por ende se complica todo eso. Evidentemente hay una clínica de consumo de pastos en rebrote con poca cantidad de magnesio y concuerda con los casos. El diagnóstico se basa básicamente en la evidencia clínica, la anamnesis. El pronóstico es favorable cuando es de carácter agudo. Pero ¿cómo resolvemos este caso? Es muy sencillo. Si nosotros estamos pensando que una tetania puerperal, le colocamos calcio, no respondió, pasamos al magnesio. Respondió, perfecto. Punto. Si tienen una buena clínica, donde pueden observar las mucosas, las vesiculaciones, perfecto. Pero si tienen un animal postrado, ustedes colocan calcio, colocan fluidoterapia. Si la fluidoterapia no responde, colocan calcio. Si no responde, colocan magnesio. Si colocan magnesio y responde, hipomagnesémica. Punto. Tan sencillo como eso. Sin especificar, sin las concentraciones, las dosis, ustedes las pueden calcular en campo. Pero ahí ustedes tienen que actuar. Profe, pero si tiene bien el calcio y le ponemos más calcio, ¿no? No necesariamente. Porque tampoco, en grandes cantidades en el animal tiene que haber una respuesta post-tratamiento básicamente en 15-20 minutos. Y lo que le vas a colocar en unas concentraciones son muy bonitas de 100 ml. Después de esas concentraciones de 100 ml no va a haber ningún cambio de hipercalcemia. Lo que puede pasar en un caso muy exacerbado son convulsiones tónicas, pero son evidentes. Por eso es que ustedes pasan, le colocan los primeros 100 ml, esperan 30 minutos, no responden, pasan al siguiente paso. Esto básicamente exclusión.
Colocamos tratamiento, no respondió, vamos con otro tratamiento, respondió, perfecto. No pasa nada. Básicamente la clínica de Granny se basa en eso. Si tiene las dos. ¿Ah? Si tiene las dos. Se puede complicar el caso. Entonces en eso, colocando uno y después el otro, corrige el caso. Cetosis. La cetosis no es nada más que un balance energético negativo. Ya lo hablamos de la acidosis mental, la acidosis ruminal, pero en este caso vamos a hablar de acidosis, de cetosis. Y la cetosis no es nada más que un desorden metabólico agudo que puede pasar por parto. Siempre pasa un estado de acidosis por parto, porque cada vez que nosotros enviamos un animal a gestación, ¿qué condición tiene que tener del 1 al 5? 3.54. Ahí, 3.54, porque cada vez que hay una gestación pasa a hiporexia, hay una disminución del consumo, hay mayor necesidad o demanda para la formación, la organogénesis, la formación del feto y la producción láctea. Por ende, va a haber mayor demanda de energía, de nutrientes y de proteínas, de enzimas. En los últimos estadios, en el tercio final de la gestación, hay mayor demanda, entonces siempre va a haber un balance energético negativo. Hay una disminución del consumo con un aumento de la demanda. Siempre va a haber demanda. Por eso es que entra en un grado 4, un grado 3.5 y termina el último tercio de posparto en un grado 2.5, 2.53, porque siempre pierde un punto. Por eso es que no podemos llevar a gestación vacas flacas. Tiene que tener una reserva para la producción. Esa es la lógica, eso es lo que siempre nos enseñan en el momento de reproducción, de nutrición, etc. ¿Qué pasa cuando esta cetoacidosis o esta cetosis se hace crónica? Porque el animal posparto, en ese momento de balance energético negativo, se extiende, porque resulta que en el momento de un embarazo gemelar ocupó demasiado espacio, incluso hizo una torsión en el intestino, empiezan a haber mayor demanda de los linfocitos. A mayor demanda aumentan las concentraciones de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos empiezan a vía gluconeogénica, entonces llamamos lo que es la cetoacidosis. Básicamente, el metabolismo del que ya hablamos en rumiantes. Nuevamente ocurre por un balance energético negativo, la cetosis más prevalente durante las primeras semanas después del parto, cuando la vaca de producción tiene una dificultad para ajustar el consumo dietético y la demanda de la producción. La cetosis subclínica ocurre cuando las vacas aparentemente normales continúan en un estado de balance energético negativo y exquedan cuerpos cetónicos en la orina, en la leche, pero no desarrollan signos clínicos. Ustedes ven un animal medio raro posparto, donde hay una disminución del consumo de hiporexia, hay un estado de acidosis, pero ustedes lo ven medio raro. La manera más fácil, y yo lo dije en digestivo, y la manera más fácil de diagnosticar una cetoacidosis o una cetosis es haciendo un examen de orina. Porque si hay un aumento de la migración de cuerpos cetónicos por reservas, hay un aumento de la concentración de cuerpos cetónicos en sangre, y eso en el momento de que pasa por el riñón puede atravesar el glomérulo. Y cuando atraviesa el glomérulo, en una gota de orina nosotros podemos ver grasa, bolas de grasa en la orina, confirmando la cetoacidosis. Lo podemos hacer en vacas y lo podemos hacer en cualquier especie. Es más, esto es característico de algunos casos de pancreatitis, algunos casos de diabetes, donde hay aumento de los cuerpos cetónicos en sangre, y lo podemos ver en orina. Presencia de cuerpos cetónicos en sangre es aumento de una cetoacidosis. Puede ser, por eso que llamamos también una cetoacidosis diabética, se describe mucho en humanos. Ya hablamos de la etiopatogenia, que es simplemente por un balance energético negativo. Básicamente hay aumento de los ácidos grasos no esterificados, que empiezan a producir, a llenar gran cantidad a nivel de la vía sanguínea. Pero ¿qué pasa? El punto de esta cetoacidosis es que a medida de que hay mayor migración de cuerpos cetónicos, puede pasar en bovinos, estamos hablando aquí, pero puede pasar en cualquier especie. A medida que hay mayor cantidad de cuerpos cetónicos, esos cuerpos cetónicos van a ¿dónde?
al hígado. Al saturar el hígado de cuerpos cetónicos, porque empieza a generar, a llevar cuerpos cetónicos, el hígado empieza a tener una incapacidad, no funciona como debería ser, y entonces pasamos a lo que llamamos el hígado graso. Una disminución de la función por exceso de cuerpos cetónicos. Eso suele pasar. Y si hay una disminución en la función del hígado, hay una disminución en el metabolismo de todo lo que viene del intestino, por ende hay una hipoproducción de los ácidos grasos volátiles, hay una hipoproducción de los aminoácidos, hay una hipoproducción de glucosa, por ende el animal pasa a un estado de letargo y anorexia. Eso es básicamente la cetoacidosis, el deterioro que puede producir a consecuencia de un hígado graso. Un hígado graso es básicamente traducir una disfunción hepática. Básicamente balance energético negativo, insuficiencia de carbohidratos. El cuadro clínico, depresión, anorexia, signos vitales dentro de los límites normales, porque básicamente es una disfunción hepática. Signos vitales dentro de los normales, movimientos ruminales anormales, porque empieza una hipomotilidad, constipación o obstipación, pérdida de peso acentuado, provocando una extrema angulosidad, una disminución progresiva de la producción láctea o un cese total. El olor de la respiración y demás líquidos corporales es sui generis, o sea, ese olor ácido, como grasoso, como eso lo describen mucho como pasto verde, como fruta fermentada. Relacionado por la analogía del olor emanado por las frutas en madurez avanzada. O sea, uremia. No, madurez avanzada. O sea, las frutas podridas. Dan una ansiedad de un dolor así dulzón. Y eso es el caso de cetoacidosis. Aquí vemos como un caso de cetoacidosis donde hay una alta demanda por parte del balance energético negativo que elimina todas las reservas grasas, por ende hay mayor angulosidad, se ven las apófisis transversas de las vértebras lumbares, las costillas, hay poca conformación, ahí se le observa la fosa del flanco, entonces hay un balance energético negativo. ¿Eso tiene cuándo? 1.25. ¿Ah? 1.25. Sí, pero si no uno. La clínica de esta forma de cetosis se caracteriza por ser intermitente. La clásica conducta normal asociada a cetosis incluye síndrome de empuje cefálico, deambulación, movimientos masticatorios anormales, hiperalgesia. Se cree que los signos nerviosos que aparecen en algunos casos de cetosis bovina están causados por producción de alcohol isopropílico. ¿Cuál es el alcohol isopropílico? Utilizamos. Para el antiséptico. Yo tengo una pregunta. Diga. O sea, yo vi que el cerebro, pero no sé, o sea, que cuando no hay glucosa, utiliza cuerpos cetónicos. Claro, porque necesita vía la gluconeogénesis para producir piruvato. Va por la vía larga. O sea, entiendo eso, que utiliza el cuerpo cetónico, pero ¿cuándo deja de ser beneficioso para el cambio de glucosa y pasa a ser como tóxico? Cuando pasamos al hígado graso, cuando entonces la vía gluconogénica se satura, y entonces hay una hipoproducción de ATP. Entonces, por eso es que pasamos al estadio de hipoxia, anorexia y letal, porque no hay suficiente producción para la demanda. O sea, yo pensé que los cuerpos cetónicos atravesaban la barrera hematoencefálica que iban para el cerebro, entonces no es así. Ajá. El cuerpo cetónico clorino, característico, diagnóstico, punto final. El tratamiento, corregir la demanda. Si hay una disminución si hay el exceso de demanda, lo que necesitamos es aplicar vitaminas, cuerpos cetónicos, azúcares, simplemente para corregir el balance energético. Lo más característico que utilizamos en estos casos es el Ringer lactato. Mañana comenzamos con lipidosis hepática.